Muy buenas noches, les saluda Melissa Dueñas, representante de Global Dry en Perú, distribuidores autorizados de la marca Wacom y Togosono. Bienvenidos al seminario web Automatización, Selección y Aplicación de Autoadores Neumáticos. ¿Quiénes somos? Robal Automatización e Instrumentación. Su misión es brindar soluciones integrales para ayudar a mejorar los procesos de producción. Nuestro compromiso es brindar trabajos de calidad y de alta eficiencia. Robal tiene más de 30 años brindando soluciones industriales. Robal se inició fabricando válvulas industriales, juntas de expansión y luego bombas industriales. Robal es parte de un grupo empresarial que estamos trabajando para ser reconocidos globalmente. Nuestro equipo a su servicio, liderado por el ingeniero Rodolfo Sánchez, gerente general y fundador, fue el primero en fabricar válvulas de cuchilla, juntas de expansión y bombas autocebantes para nuestro Perú. Por el norte tenemos a Oscar, por el centro tenemos a Cristian y por el sur tenemos a José y nuestro gerente administrativo Rodolfo Javier Sánchez. Contamos con las siguientes unidades de negocio. Robal Válvulas, fabricamos válvulas especiales, nos pueden encontrar en robal.com.p. Robal Bombas, bombas centrífugas, bombas autocebantes. Fabricamos bombas especiales, nos pueden encontrar en robalpans.com. Robal Juntas de Expansión, juntas axiales, universales, telescópicas, fabricamos juntas especiales, nos pueden encontrar en robaljuntas.com. Trabajamos aluminio, bronce, hierro nodular y hierro fundido y fabricamos piezas especiales. Nos pueden encontrar en Robal Fundición. Equipos de desinfección, cañones, transportadores, túneles, cabinas y otros productos especiales lo pueden encontrar en Robal Salud. Y Robal Agro, bombas ecológicas de agua para el agro y fabricamos equipos especiales. En este webinar ofrecemos soluciones en automatización. El tema de hoy es selección y aplicación de actuadores neumáticos. Será presentado por el ingeniero José Rojas, especialista en proyectos de automatización. Si surge alguna consulta, pueden escribirlo en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior. Serán respondidas al finalizar la ponencia. Muchas gracias. Ingeniero José Rojas, adelante, puede iniciar su webinar. Hola, buenas noches. Eh, Les voy a presentar el tema de selección y aplicación de actuadores neumáticos asociado a la línea de Robal, automatización e instrumentación. Como tema tenemos una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre lo que es neumática, clasificación de los actuadores, componentes de un circuito neumático, datos de proceso que se deben tener para la selección de un actuador, software de diseño que se maneja para diseñar los circuitos neumáticos, cuáles son las fases de mantenimiento que se deben cumplir. La neumática es una tecnología que emplea un gas. Normalmente en el 95% de las empresas se utiliza aire comprimido como elemento de transmisión de energía. Esto es para mover y hacer funcionar diferentes mecanismos. En estos casos pueden ser válvulas o algún tipo de robot para tomar piezas en la selección de productos. El otro 5% en el cual se maneja otro elemento diferente al aire,
sería el gas en las industrias petroleras. Los procesos consisten en disponer de la presión de aire y hacer que esta energía acumulada actúe sobre los elementos de un circuito neumático. Por ejemplo, un cilindro, para que esto funcione de manera útil o realicen un trabajo útil. Pueden ser tipo cilindro o puede ser también para movimiento lineal o movimiento rotativo. La neumática lo que hace es utilizar aire para hacer circular a través de una tubería donde esta va a transformarse en energía y se dispone de un aire comprimido, ¿verdad? Que se va a utilizar para mover, abrir, cerrar o otro proceso, ¿verdad? De un elemento o un circuito. Y esto generalmente funciona de manera secuencial. En la presente figura podemos observar que recibimos aire, ¿verdad? Tenemos unos elementos que hacen, que se encargan de preparar el aire y lo hacen circular a través de válvulas, de mangueras, para llegar al cilindro, para que te genere un tipo de trabajo, sea abrir o cerrar un mecanismo. ¿Cuáles son las clasificaciones de los actuadores? Los actuadores se pueden clasificar de dos tipos, o pueden ser del tipo lineal, ¿verdad? Que sea simple efecto o doble efecto, ¿verdad? Cuando hablamos de actuadores simple efecto, puede ser aire para abrir o aire para cerrar. Y si hablamos de doble efecto, puede ser aire para abrir y aire para cerrar. Igualmente funciona con los actuadores tipo rotativo, que son las válvulas tipo mariposa. Estos también pueden ser de tipo simple efecto o puede ser del tipo doble efecto. Igualmente, podemos tener aire para abrir, aire para cerrar, o podemos tener de doble efecto que utilice aire para abrir y aire para cerrar. La diferencia que se tiene con los rotativos es el mecanismo de acción, ya que estos pueden ser a través de cremallera o pueden ser a través de yugo escocés. Dependiendo de la aplicación, se selecciona el mecanismo de acción más efectivo para trabajar con la válvula. Esto se genera de acuerdo al tipo de torque que se requiera para hacer funcionar la válvula. Aquí le voy a presentar un pequeño video de cómo debe funcionar un atador simple efecto. De entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. Como podemos observar en el video, tenemos una entrada de aire, ¿verdad? Que hace que el elemento, ¿verdad? Mueva el vástago para, en este caso, para cerrar una válvula. Los cilindros simple efecto tienen un muelle o resorte que cuando se corta el suministro de aire hace que el actuador regrese a su posición original. De entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. De entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza... Aquí le voy a presentar un pequeño video de cómo es el funcionamiento de un atador doble efecto. Conexiones de entrada y que no tienen muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos.
A diferencia del doble efecto con el simple efecto, podemos observar que esta tiene dos cámaras de entrada para suministrar aire. Por un lado, podemos suministrar aire para cerrar y por el otro lado, podemos suministrar aire para abrir. En este caso, ya no tenemos el muelle o resorte para el movimiento del vástago. Conexiones de entrada. ¿Cuáles son estos elementos, verdad, que van a componer un circuito neumático? El principal elemento que debe haber es un compresor de aire, ¿verdad? Que esta es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido, ¿verdad? Que al contrario de otras máquinas, ¿verdad? Esto lo que hace es elevar la presión, ¿verdad? Ya que el compresor toma aire a presión atmosférica y debe elevar su presión en promedio de 100 a 150 psi, ¿verdad? Entre 5 y 6 bar. Esta presión está normalizada para el funcionamiento de los cilindros. Cuando se requiere mayor presión en el cilindro por diseños mecánicos del cilindro, si las válvulas son demasiado grandes, se calcula el consumo que debe tener el cilindro y la presión con que debe trabajar dicho mecanismo. También tenemos los elementos que nos permiten realizar la preparación del aire. No solo consiste en obtener aire a una cierta presión, sino que también debemos tener elementos como un filtro que nos permite que no pasen partículas sólidas hacia el actuador. Tenemos también un regulador de presión y tenemos un lubricador. ¿Para qué nos permiten estos elementos? El regulador nos permite manipular la presión, ya que si hay un incremento en el compresor, podemos mantener regulada la presión que va a pasar hacia el actuador. Y un lubricador, porque ya como tenemos aire, cuando hay cambios bruscos en temperatura, esto puede generar algún tipo de condensado en el aire y le puede pasar agua hacia el actuador, lo que puede ocasionar que se genere óxido dentro del equipo y pueden presentar fallas. ¿Cuál es el elemento final? El actuador, ¿verdad? Que es un dispositivo mecánico, ¿verdad? Que su principal función es mover la válvula o mover el mecanismo al cual está conectado. Esto lo que se genera, lo que hace es recibir la fuerza del aire para convertirlo en movimiento mecánico. También tenemos lo que son las válvulas neumáticas. Estas válvulas neumáticas van a depender del tipo de actuador que se esté trabajando. Si trabajamos con un actuador simple efecto o un actuador doble efecto, las válvulas se seleccionan dependiendo de su aplicación. Esta se clasifica en válvulas de 2 vías, 2 posiciones, que esa se utiliza como una llave de paso. Tenemos válvulas 3-2, que son 3 vías, 2 posiciones, exclusivamente para uso en cilindros simple efecto. Tenemos válvulas 4-2, que son 4 vías, 2 posiciones, también para cilindro doble efecto. Y tenemos válvulas de 5-2, que también se utilizan para cilindro de doble efecto. También hay válvulas que son distribuidores, que se utilizan cuando hay múltiples, ¿verdad? O grandes cantidades de actuadores conectados. Se utilizan válvulas de distribución para poder enviar aire a todos los actuadores a la misma presión y no haya caída de presión en la línea o el circuito neumático. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo debería ser una conexión con válvulas neumáticas. Tenemos un pequeño compresor, tenemos aquí un pequeño depurador, ¿verdad? O recolector de condensado. Tenemos lo que es la unidad de mantenimiento, ¿verdad? Que sería el filtro, el regulador y el lubricador. Tenemos un accionador para permitir pasar aire hacia el actuador y te haga su movimiento respectivo. Estos son los datos de proceso que se deben tener para la selección del actuador y debe conocer todo el personal de ingeniería, mantenimiento
compradores, las personas de logística, ya que muchas veces mandamos a comprar una válvula y la queremos con un tipo de actuador, pero suministramos pocos datos para poder hacer la mejor selección del actuador, ¿verdad? Lo primero que debemos manejar es la presión de operación con el cual va a trabajar el actuador. ¿Qué maniobra de operación va a tener? El torque, ya que dependiendo del tipo de válvula, su tamaño va a tener un torque diferente. Tiempo de maniobra, ¿verdad? Lo que son los ciclos. ¿Cuántas veces ese actuador va a estar en funcionamiento? ¿Va a abrir, va a cerrar constantemente? ¿O va a abrir y cerrar una vez al día? Cada uno de estos ciclos realiza un consumo de aire que va a afectar directamente al compresor. ¿Cuál es la presión de operación en la línea? ¿Qué temperatura de operación o de trabajo tiene? Porque es muy diferente seleccionar un actuador para trabajar a 30 grados Celsius a tener un actuador que trabaje a 5 grados Celsius. Entonces se debe tener cuál es la temperatura de operación que va a afectar al actuador. Este dato de temperatura es uno de los más importantes. Esto es motivado a que como estamos trabajando con un aire, este aire, en su comportamiento va a depender mucho de la temperatura. A muy alta temperatura, el aire tiende a expandirse. Cuando es muy baja temperatura, el aire tiende a comprimirse más. Y se va a necesitar mayor flujo de aire para poder mover el actuador. ¿Cuál es el tipo de fluido con que se está trabajando en el proceso? ¿Hay algún tipo de porcentaje de sólido? Este porcentaje de sólido afecta a la válvula y afecta también el comportamiento del actuador. ¿Necesita algún tipo de posicionador? ¿Va a ser nada más local? ¿Va a ser remoto? ¿Cuál es su tipo de acción? ¿Va a ser simple efecto? ¿Va a ser doble efecto? ¿O va a ser de control? El tipo de actuador, ¿va a ser lineal o rotativo? ¿Cuál es el tipo de falla? Esto también hay que tenerlo muy en consideración, ya que por condiciones de proceso, cuando falla, puede ser que necesitemos que la válvula o quede abierta, o quede cerrada, o que quede en la última posición en la cual estaba la válvula. Esto se adiciona unos componentes al circuito neumático para definir la condición en la cual debe quedar en tipo de falla. ¿Cuál es la posición de la válvula? ¿Va a estar normalmente abierta? ¿Va a estar normalmente cerrada? Esto también va a depender de los accesorios que se le incluyan al actuador. Y por último, tenemos el diámetro de la válvula que se va a ajustar al actuador. Muchas veces tenemos un actuador guardado en algún almacén y necesitamos colocárselo una válvula y no se realizan los cálculos respectivos y pensamos que el actuador se puede ajustar a cualquier diámetro de válvula y comienzan las fallas. Esto ocasiona porque se deben hacer los cálculos para poder ver el recorrido que debe tener el vástago para poder abrir y cerrar dicha válvula. Como software de diseño, ¿verdad? Existen diferentes tipos de software. Algunos fabricantes que construyen o fabrican los actuadores pueden presentar algunos elementos. La simbología neumática está normalizada, no varía. Aquí le tengo un pequeño esquema. Le voy a presentar el software con que se hace este tipo de diseño. Este software con que yo trabajo se llama Cadecimu, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito neumático, ¿verdad? De doble efecto, ¿sí? De aquí, del lado izquierdo de su pantalla, podemos observar el diagrama eléctrico, ¿verdad? Esto está en 24 voltios. Tenemos una opción de parada, tenemos una opción de inicio, ¿verdad? Tenemos las electroválvulas y tenemos dos luces indicadoras que nos indican la posición en la que se encuentra la válvula.
Y aquí tenemos los elementos neumáticos que aplican, ¿verdad? Tenemos una pinza, tenemos dos acciones, ¿verdad? De velocidad para la apertura y cierre de la válvula. Y tenemos una válvula de 5 vías, 2 posiciones, que nos van a permitir suministrarle aire para abrir y aire para cerrar. Si ejecutamos la simulación, ¿verdad? Podemos ver que está activada una electroválvula que me permite mantener la pinza abierta. Si le doy a inicio, automáticamente puedo observar que la pinza cierra, ¿verdad? Si vemos aquí cómo es el comportamiento de la válvula 5.2, si yo le vuelvo de inicio, ¿verdad? Veo que el comportamiento de la válvula 5.2 cambia, ya que me activa, ¿verdad? La entrada de aire, ¿verdad? Que va por la vía 2 y me permite mantener la válvula abierta. Si retorno nuevamente al inicio, ¿verdad? El suministro de aire va por la vía 4, ¿verdad? Y me permite mantener la pinza cerrada, ¿sí? Esa es una de las simulaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito con un actuador simple efecto. Su diagrama eléctrico es muy similar, ¿verdad? Lo único que varía es la electroválvula, que es de 3 vías, 2 posiciones, ¿verdad? La simulamos. Vemos que en este caso, el actuador, cuando se acciona, cierra la válvula, ¿verdad? Al darle al inicio, la válvula retorna a su posición. Estos dos elementos que tengo en conjunto con el actuador son los indicadores de posición, ¿verdad? Que me permiten indicar cuando la válvula está abierta y cuando está cerrada. Igualmente con los accionadores de velocidad. Por ejemplo, si yo cambio estos valores, ¿verdad? Me meto dentro del diagrama. Si yo le coloco un 5%, un 5%, podemos observar que la válvula, su funcionamiento es más lento para cerrar. Igualmente, es más lento para abrir. Este dato es muy importante porque a veces necesitamos un cierto tiempo para poder hacer la apertura o para hacer el cierre de una válvula. ¿De qué depende esto? Esto depende mucho del tipo de proceso que estemos trabajando. Le presento un caso. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diagrama de tubería de instrumentación donde tenemos un tanque, tenemos una válvula neumática, una válvula manual, tenemos una bomba, ¿verdad? Y tenemos un pequeño PLC. El lazo de control sería que cuando este tanque llegue a un cierto nivel, cuando el tanque llegue a un cierto nivel de alto, se puede accionar la bomba para desalojar líquido del tanque. Y cuando llegue a su nivel bajo, la válvula se apague, ¿verdad? Y la válvula se cierre. Entonces, ¿qué hacemos? El transmisor de nivel del tanque va a enviar una señal al PLC, ¿verdad? Que le va a indicar a este conversor, ¿verdad? De eléctrico neumático, que la válvula debe abrir, ¿verdad? El indicador de posición le va a indicar que la válvula está abierta al PLC y el PLC retornará una señal a la bomba para que arranque. En sentido contrario, cuando el transmisor de nivel llegue a su bajo nivel, envía la señal al PLC, el PLC retorna la señal a la válvula para que cierre, el indicador de posición se pone encerrado, retorna la señal al PLC y el PLC automáticamente manda la bomba a detenerse. ¿Sí? Este bypass que tenemos aquí, ¿verdad? Si la bomba es de desplazamiento positivo y hay algún cierre en alguna válvula
en esta línea, el fluido pueda recircular automáticamente y no haya daño en la red de tubería. Y este bypass que tenemos de este lado es por si la válvula neumática cae en falla o se daña el actuador, podamos succionar a través de esta válvula manual desde el tanque y hacer el proceso no se detenga. También podemos tener también este tipo de diagrama, ¿verdad? Igualmente, este tipo de proceso o lazo de control, vamos a succionar de un tanque, ¿verdad? Para llenar un segundo tanque a través de una batería de bombas que van a arrancar todas en paralelo, siguiendo la misma filosofía de si el tanque llega a su alto nivel o llega a un bajo nivel. Este igualmente enviará una señal hacia un PLC. El PLC accionará la válvula a través del conversor eléctrico neumático. El indicador de posición le indicará al PLC que la válvula ha sido abierto y este envía la señal para arrancar las válvulas en paralelo, las bombas en paralelo. Una vez que este arranque, ¿verdad? Indica el PLC debe aperturar la válvula neumática para poder o para permitir que el fluido pase hacia el segundo tanque. Estos diagramas se hacen de acuerdo al proceso o requerimiento que tenga el cliente en su planta. Puede ser una planta pesquera, minera, petrolera, cualquier tipo de planta se pueden realizar sus diagramas o su proceso para poder definir el tipo de trabajo y definir la filosofía de operación y control que necesitan trabajar dentro de la empresa. Aquí también tenemos el circuito de doble efecto. Tenemos línea neutra de 24 voltios, ¿verdad? Tenemos acción de parada e inicio. Tenemos los indicadores de posición para manejar la velocidad de apertura y cierre del actuador y la respectiva electroválvula. Los circuitos neumáticos pueden trabajar en corriente AC o en corriente DC, ¿verdad? En DC en 24, 48 voltios, en AC en 220 o 380, dependiendo de la configuración eléctrica que tenga la empresa en la cual se vaya a implementar. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel de mantenimiento para los actuadores? Tenemos un mantenimiento predictivo que se deberían de realizar cada 3 meses. Este predictivo se debe realizar en lo que es el sistema de compresores y el sistema de regulación y lubricación. También se debe realizar su mantenimiento preventivo, ¿verdad? Para garantizar la integridad del actuador. Verificar que en el actuador no se esté generando ningún tipo de corrosión, que la vibración, si existe mucha vibración en la tubería, no haga desajuste en lo que son los racores, mangueras o algún otro accesorio que esté en línea con el actuador. Y lo correctivo es cuando ya sufre daño irreversible al actuador y hay que reemplazarlo en corto tiempo para mantenerla o para garantizar las operaciones del proceso. Donde se le pueden realizar mantenimiento al actuador, ¿verdad? Puede ser en el vástago si genera desgaste, en las tapas si esta presenta algún tipo de corrosión o desajuste, puede ser en el retenedor del vástago o en el retenedor del pistón o en la amarilla de amarre que maneja el cilindro. ¿Cuáles son las ventajas del actuador neumático? Fácil, que el aire se puede obtener fácilmente ya que es abundante en la tierra. Esto no es explosivo, ya que no genera riesgo para lo que son chispas o cuando tenemos área clasificada en lo que es el proceso de control.
Los elementos del circuito neumático pueden trabajar a velocidad bastante alta y se pueden regular bastante y fácilmente. Como roban automatización e instrumentación, nosotros somos fabricantes de actuadores neumáticos, pueden ser de simple efecto, doble efecto. Tenemos una máxima operación de pistón de 6 a 10 bar. Nuestros émbolos son de 100 hasta 740 milímetros. Nuestra presión de trabajo es de 4.712 hasta 50.000 newton. Fabricamos en acero inoxidable 304 o 316 si es a pedido. Aplicación para válvulas de 2 o más pulgadas. Trabajan con aire. Puede ser con posicionador de tipo local y remoto. Y cumple con la norma ISO 15552. Nosotros este tipo de actuador se lo aplicamos a lo que son las válvulas de cuchilla y válvulas pins. En esta figura tenemos un actuador con una válvula construida completamente en acero 316, que es una válvula de cuchilla que nos solicitó uno de nuestros clientes. Estos pueden ser aplicados a lo que son las industrias mineras, pesqueras, petroleras, plantas de agua, azucareras, entre otras empresas que se le puede suministrar. Muchas gracias, ingeniero José. Tenemos algunas preguntas. ¿Pueden dos o más actuadores trabajar en forma sincronizada? Sí, sí pueden trabajar. Creo que tengo una simulación donde tengo dos actuadores que se activan a través de un mismo pulsador. Pero sí, sí se pueden trabajar, porque eso, la cantidad de actuadores no influye mientras se haga la lógica de programación dentro del PLC para que estos puedan trabajar en simultáneo. Eh, Dependiendo a lo que se haga referencia con carga estática, porque si estamos hablando del elemento externo del actuador, no, porque estos son libres de carga estática para no generar un choque eléctrico hacia los operadores. Si hablamos de la carga estática dentro del gabinete, todos estos elementos van conectados a tierra para minimizar la carga estática dentro de los elementos. Ok. Una última pregunta de Raúl. Eh, este, ¿Existen controles para manejar los actuadores? Sí, correcto. Hay PLC neumáticos para realizar su control con los actuadores. Tenemos otra pregunta de Marcos. ¿El sistema FRL, cada cuánto tiempo se le realiza mantenimiento preventivo? Esa es una muy buena pregunta. La unidad, ¿verdad? El FRL, el filtro regulador lubricador, se le debe hacer mantenimiento preventivo de 2 a 3 meses, dependiendo de la temperatura que esté el proceso. Como dije en la presentación, la temperatura puede generar condensado en el aire y va a generar que el filtro contenga agua. Estos filtros normalmente traen una válvula por la parte inferior por el cual se puede abrir y sacarle los condensados al filtro para que esto no pase hacia lo que es el actuador. También hay una serie normativa que nos indica cómo debe ser la instalación, ya que esto necesariamente deben cumplir con un tipo de inclinación para en caso de que el condensado quiera acceder hacia la parte del actuador, este retorne nuevamente hacia el filtro o hacia la unidad de mantenimiento.
Otra pregunta de Nando. Para una aplicación de trituración de flujo, ¿qué requiere una mayor fuerza? ¿Qué características del tipo de actuador se requiere, tipo pistón o de diafragma? Ahí va a depender de qué fuerza tú necesitas para hacer la trituración. Porque si necesitas una fuerza superior a los 50.000 newton, va a necesitar una fuerza, por ejemplo, de un atador hidráulico que maneja mayores presiones. Pero si la trituración está en el rango que son menores a los 50.000 newton, fácilmente se le puede aplicar un tipo de atador neumático para el proceso. Si hay otro. A ver, una última pregunta. ¿Cuáles son las posibles causas más frecuentes de rotura prematura de los actuadores? La principal causa de rotura son la mala selección que se le puede dar al actuador. Como le digo, a veces tenemos actuadores en un almacén, tenemos una emergencia en una planta, tomamos, montamos, instalamos y no nos tomamos el tiempo de hacer cálculos si el actuador aplica para ese tipo de proceso. Entonces el recorrido que debe hacer el actuador para abrir y cerrar la válvula a veces es muy corto o a veces es muy largo y genera una fuerza que puede generar la rotura del actuador. También puede ser también ocasionado por la velocidad con la que se puede mover el actuador. Si se mueven a muy altas velocidades, el actuador va a estar sufriendo daños mecánicos que van a ocasionar que termine rompiendo. Referente al simulador, a mí me gusta trabajar mucho con el Cadecimu porque es un software bastante simple y adicional de traerte la parte neumática, te trae la simbología eléctrica y puedes trabajar de la mano ambas herramientas. Pregunta Alexander. ¿Hay válvulas de recuperación de aire para no despreciar lo usado? Para la recuperación del aire, lo que puedes hacer es que pongas a recircular el aire que liberan las válvulas hacia un sistema de condensado o hacia un sistema de depuración o que se construye una línea hacia lo que es la parte de succión del compresor para no perder lo que es el aire. Porque las electroválvulas, cuando liberan el aire, sea para abrir o para cerrar un actuador, normalmente se libera hacia la atmósfera. Pero se puede hacer un diseño de una red de tubería para recuperar lo que es el aire que libera el actuador. Ok, ingeniero José, muchas gracias. Nos pueden visitar en la página de Facebook robal.com.p y en la página de web robal.com.p. Pueden solicitar una asesoría con el ingeniero José Rojas. Son un grupo de profesionales con alta capacidad de analizar y brindar soluciones en los servicios de actuadores neumáticos, tableros eléctricos, sistemas de medición, sistemas generados de ozono y desarrollos de proyectos de ingeniería. Pueden escanear el QR para agendar una asesoría con el ingeniero José. Hemos llegado al final del seminario. Los invitamos a participar del próximo webinar, Vibración y roturas de tuberías,
industriales con el experto Luis Landaeta. Se realizará el 6 de octubre. Están todos invitados. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional de Nando. ¿Para qué aplicaciones se recomienda usar válvulas de vástagos rotativos y lineales? Cuando hablamos de válvula de vástago rotativo, no caí en lo que es la parte neumática, ya que estos son actuadores de multivuelta y normalmente son actuadores de tipo eléctrico. Esto es por la fuerza y por la cantidad de vueltas que necesita darse. Los neumáticos consumirían mucho aire y la velocidad con que debes abrir no te permitiría trabajar con este tipo de vástago rotativo. Normalmente trabajan lo que son las compuertas de agua, que estas normalmente deben tener una capacidad para abrir a su máxima capacidad y cerrar cuando se necesita. Cuando hablamos de lo que son lineales, son válvulas on-off, ¿verdad? Que son válvulas abiertas o válvulas cerradas, no se consideran como válvulas de control, ya que las válvulas de control son otro tipo, o son otra categoría en los sistemas de control para lo que son los procesos. Si tienen preguntas, con todo gusto les responderé. Muchas gracias por la asistencia. Los esperamos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias, feliz noche a todos.